es súper recomendable. Después les cuento porque de verdad es lo máximo y es como para hacer proyectos, tiene que ver con cultura, bueno, etcétera. Buenísimo. Bueno, qué bien, Yolanda, que te hayas podido unir. Igual la idea es hacer un conversatorio corto y es muy simbólico. Este conversatorio es muy simbólico porque resulta que hoy estamos dando por finalizado oficialmente la tercera edición del Diplomado en Promoción de Lectura, Comunidades y Territorios y todos estamos un poco nostálgicos. Porque ha sido un viaje muy... Me pareció. Señora. ¿Se fue? Sí, de pronto tiene como la conectividad así. Yolanda. ¿Cómo va Yolanda ahí con conectividad? Aquí estoy. Okay. Muy bien. Dice que es inestable, pero sí los estoy oyendo. Bueno, cualquier cosa, si no, empezamos a apagar cámaras para escucharte en el momento en que... Perfecto. Cuando me sienta mal con la conexión de Monpós, apago cámara, pero aquí estoy. Ay, bueno, muy bien. Bueno, entonces les estaba contando, dime, Luisber. No, que cuando necesiten apagamos, dale, tranquilo. Eso. Muchas gracias, Galia, muchas gracias, Yolanda, muchas gracias, Luis Bernardo, muchas gracias a todos los estudiantes que hoy nos acompañan en este cierre simbólico. Este es el no etílico, después tendremos un cierre etílico, entonces estarán obviamente invitados, invitadas. Es simbólico porque, como les contaba, hoy es el último día de nuestro diplomado. Hasta hoy a medianoche tienen plazo para hacer las últimas entregas de las actividades evaluativas, de la ruta de inmersión, que es un pequeño proyecto en promoción de lectura. Fueron diseñando a medida que fue desarrollándose el diplomado, así que de alguna manera este es como el cierre del segundo ciclo de talleres, pero al mismo tiempo es el cierre del diplomado y como les digo es muy especial que justo ustedes tres nos estén acompañando en este... Para el conversatorio me toca estar como admitiendo, apagando micrófonos, coordinando el discurso. Bueno, entonces muy contenta de tenerlos y de tenerlas y de que este sea el día en el que preciso estén con nosotros, tan cercanos todos, Galia, Yolanda y Luis Bernardo a Letra Viva y pues también, digamos, a mi trayectoria como promotora y como profesional. Entonces, súper agradecidos y contentos. Como les contaba por WhatsApp, la idea es que desarrollemos una conversación muy relajada, muy tranquila, muy amorosa, alrededor de las preguntas que les compartí por WhatsApp, que son 3 preguntas, 2 de las cuales han sido pensadas con el equipo de docentes y desde Letra Viva, y una de ellas es una pregunta planteada por una de nuestras estudiantes del diplomado. Entonces, si quieren, no sé por dónde quieran comenzar, yo ya comencé a grabar esta sesión con el permiso de todos ustedes, porque hay algunos de los estudiantes que no nos pueden acompañar y que ven después el video en diferido para no perderse ninguna sesión, ¿vale? Porque esa es como una de las propuestas del diplomado, de ser online y offline, y que si no pueden hacerlo en este mismo momento, puedan después ver el video. Entonces, las preguntas que les compartí, no sé si Luis, Galia o Yolanda quieran comenzar por alguna de esas preguntas. Si quieren podemos arrancar de pronto por esta de la pregunta que hace una de las estudiantes y que me parece que es una pregunta poderosa, valiosa, profunda, y ¿es posible vivir de la promoción de lectura o es un ejercicio altruista? ¿Ustedes qué dicen? Porque esto, pues claro, los estudiantes que están en este diplomado y quienes no están en el diplomado, pero se interesan en la promoción de lectura, seguro en algún momento de sus vidas se han hecho esa pregunta. Yo me la he hecho, yo puedo respondérmela de alguna manera también, pero sí sería muy chévere como ahondar un poco sobre este asunto de cómo vivir de la promoción de lectura y si eso es posible o si en realidad es un ejercicio más altruista. ¿Quién quiere comenzar? Son 3 preguntas, nos las podemos tornar empezando cada uno por una. Ah, eso está perfecto, eso está perfecto.
tú que no eres un gángster, sino un promotor de lectura, porque me piensas. Bueno, está bien, ya me imaginaba. Ella es buenísima, ella es buenísima. Bueno, mm, sí, me llama mucho la atención esta pregunta, que le hablen a uno a un promotor de lectura que ha sido, que dejó de ser gángster para ser promotor de lectura y que le pregunten si se puede vivir de esto. Pues, cierto, casi que tengo la respuesta. Yo pensaría que se debe vivir de esto, sobre todo en la medida que este ejercicio en cada ciudad del mundo se convierta en una necesidad, en una prioridad, en una urgencia. En la medida que logremos que promover la lectura y leer sea una cultura, un estilo de vida, que, que esto se haga tan natural como ir al estadio o al cine. Si este es un oficio, un ejercicio de vida que es tan cotidiano y tan natural, por supuesto que vamos a tener cabida para trabajar en él. Eh, yo creo que en la actualidad nuestros países, y aquí tenemos que hablar de América Latina, entiendo yo, no son eso que deseamos. O sea, esto que estoy planteando no lo es por el momento. Es decir, que no hay un caldo de cultivo propicio para ejercer a plenitud esta labor, y inclusive existe la posibilidad de que muchos se mueran de hambre promoviendo la lectura. No es lejano eso, no está distante. Entonces yo podría tener una respuesta negativa en ese sentido, pero es que en el caso mío yo no lo podría hacer, porque yo dar una respuesta negativa tal vez sería posar de irreverente, de rebelde, de un pesimista interesante. Pues yo tengo que reconocer que en circunstancias más adversas yo me hice promotor de lectura. Yo trabajo como promotor de lectura desde los 21 años de edad, cuando decidí con los amigos fundar una biblioteca popular en el barrio La Independencia, la Comuna 13, que es una de las comunas más golpeadas de Colombia. Y ahí le leíamos cuentos a los niños, unos cuentos muy malos a propósito, no teníamos ni idea de buenas historias, pero desde ahí me hice promotor de lectura. Y yo recuerdo que esos niños inclusive eran obligados por padres de familia que tenían una educación más mediocre, más pobre, una educación que uno no tendría por qué tener fe en que los niños estén allí, y sin embargo ellos creían que que los niños al estar allí con nosotros leyéndoles cuentos iban a salir de la pobreza y de la ignorancia. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir. Si desde esta edad desde los 21 años, he vivido de la promoción de lectura y he ejercido la filantropía, que es lo que proponen ahí, pues yo creería que es posible, ¿cierto? Repito, yo no soy quien para decir que no es posible cuando desde los 21 años de edad lo vengo haciendo y vengo viviendo relativamente cómodo. Qué bueno, Luis Bercy. Creo que ahí es súper coherente tu respuesta. Yolanda, dijiste, ¿tú vas a continuar con la conversación? Pues es que para mí fue, o sea, no fue espontáneo decir Luis Bernardo, porque cuando yo conocí a Luis Bernardo, sí, yo creo que tenías esa edad, Luisber. Yo creo que te conocí, ahí mismo empezaste, yo soy un poco más vieja que tú. Tú eres maestra de nosotros. Pero tampoco quiero ser como tan maestra, porque debo decir que todavía, y Liliana, no es una buena noticia para ti, aunque sí, saber que, por ejemplo, en Espantapájaros en este momento tengo saldo rojo, después de tanto tiempo, y uno piensa que va logrando la estabilidad. Entonces digo, no es una muy buena noticia. Sin embargo, por eso me pareció importante que Luis Vera hablara antes de eso. Me encanta esa pregunta porque hay que vivir de algo que uno sabe hacer, hay que vivir de un oficio, y por lo general nadie hace esas preguntas. Entonces, esto mi mamá lo llamaba vivir saltando matones.
yo he vivido en espantapájaros saltando matones con unas épocas de estabilidad que habían llegado y que ahora pues son con esta pandemia, pero siempre habrá una razón. Sin embargo, nunca he sido tan feliz y yo quería preguntarle a Luis Bernardo, o sea, yo todo el tiempo pensé, a mí me pagan por hacer esto, me pagan por leer, me pagan por escribir, me pagan por hablar de libros, me pagan mis lectores también, me paga la vida porque esto es lo que uno quiere hacer y a veces cuando uno quiere hacer algo, las opciones aparecen, me imagino que a Galia también le ha pasado lo mismo. Yo iba a ser abogada, pues porque no era buena ni para abrir una rana, entonces decía medicina y todas esas cosas no, porque ingenierías por matemáticas no era buena en matemáticas. Y lo único que sabía hacer era leer y escribir. Y me dijeron, pues derecho. Y derecho había estudiado mi papá. Y mi papá siempre decía una frase que era muy chistoso. Decía, es que uno, si es abogado, se puede sentar en la plaza de cualquier pueblo y hacer un memorial con una máquina de escribir. Si está ya en la olla. Y un día yo dije, yo ya me había casi convencido de que iba a estudiar Derecho y dije, no, yo tengo que hablar con mi papá y decirle que no, que él es abogado, que está muy bien, que sí, que a mí me interesa leer y escribir, que soy buena con las palabras. Pero yo quiero estudiar educación con literatura, que eran dos cosas para morirse de hambre. Cita para explicarle eso, era un momento como, imagínense esas cosas como, como Mafalda cuando se sienta a hablar con el papá y está el mundito así, bueno, era una cosa así. Y yo le conté, le dije, yo no quiero hacer eso, yo quiero estudiar lo que yo más sé, que es esto, y yo ya quiero enseñar, leer, escribir, hablar de literatura. Bueno, yo lo tenía claro, tenía clara la película, Educación con Literatura. Y él se quedó pensando y me dijo, si eso es lo que tú quieres hacer y has decidido hacer y es lo que te gusta y te apasiona, te va a ir muy bien, porque a uno y, 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 no, nunca me olvidaré de eso. Si eso es lo que a ti te hace vivir en todo el sentido de la palabra, aquí pienso en Rilke, en Cartas a un joven poeta también, que es esto, ¿debo yo escribir? ¿Te gusta? Escribe a ese gran poeta que fue Rainer Maria Rilke y le dice, ¿cómo le parece esto? ¿Cómo le parecen estos poemas? Y él le dice, Rilke más o menos, gran maestro, le dice, están muy regulares, pero no me pregunte a mí si están buenos, pregúntese a usted si usted puede vivir sin escribir. Y si la respuesta es no, ahí tiene la respuesta, hay que trabajar duro. Decía esto porque creo que Luisber y yo nunca hemos tenido falta de trabajo, puede que falta de plata sí, pero trabajo, y creo que a Liliana y a Galia jamás nos ha faltado, ni en los peores momentos. Se trabaja muy duro y se vive, ganarse la vida también es ganarse, no sé, las posibilidades de vivir contento. Yo creo mucho en eso cada vez más. No es fácil, tampoco hay que decir que es fácil. Bueno, eso. Galia. Y luego sigo yo. Bueno, es una pregunta que yo no me acabo de responder. Estoy sinceramente en esa búsqueda de la estabilidad permanentemente y vivo en la incertidumbre, lo cual me parece también fascinante, porque es vivir en la aventura de la vida y estoy abierta también a lo que pueda suceder. Y en medio de esa apertura suceden cosas maravillosas, como que te llama la Biblioteca Luis Ángel Arango a dar un taller en Leticia, una región que uno no imaginaría visitar de un día para otro y terminas allá en una biblioteca
leyendo libros, álbumes para niños. Entonces yo creo que cuando uno está apasionado por algo, esa pasión es el camino y hay que ser fiel a ella. Es como el llamado del corazón, uno no puede dejar de escucharlo, porque dejar de escucharlo sería dejar de ser uno mismo. Y yo creo que estas vocaciones lo eligen a uno, no es que uno las elija, sino que lo eligen a uno y son tan apasionantes que te dan un sentido de vida. Y ese sentido de vida te da también el sentido de leer, de escribir, de compartir tus libros con otros. Entonces, yo creo que yo interpreto esta pregunta más bien como ¿cómo quieres vivir la promoción de lectura? Y a mí, pues, los libros, álbumes y la literatura me ha dado una manera de ver, sobre todo, una manera de contemplar, que agradezco mucho, porque es en la mirada donde yo empiezo a escribir y gracias a esa pausa puedo también aprender del mundo y leerme a mí misma. Y eso es lo que yo puedo compartir con otros. Es un camino muy honesto, muy del corazón. Siempre he considerado que la promoción de lectura viene del corazón. O sea, yo no puedo hablar desde otro lugar. Y también para mí ha sido básica la autora Graciela Montes, porque siempre me he preguntado, como ella, en qué espacio nos encontramos cuando somos felices o en qué espacio nos encontramos cuando compartimos la lectura con otros. Y ese es un espacio libre, liberado de demandas externas, liberado también de presiones internas. Y ese espacio está también liberado del dinero, de alguna manera, porque uno está tan feliz allí que uno no está pensando en que este taller vale tanto y que la hora vale tanto. Uno está como suspendido, como decía Coleridge, en la incredulidad. O sea, es como, estás en otro mundo. Y eso es una manera de habitar el mundo que no tiene precio. Sí, es lo que yo podría responder porque sigo buscando la estabilidad. Yo quiero agregar algo que nunca se me había ocurrido decirlo, que lo estoy pensando ahora. No sé si tiene que ver también, debería de pronto darme un poco de vergüenza, pero bueno, lo voy a plantear. Tengo que reconocer que yo hago parte de una cultura paisa. Y la cultura paisa, pues todos sabemos que no es la mejor del mundo. Y es una cultura muy metalizada. Es una cultura que siempre se preocupa por el dinero, por obtener ganancias, digamos así. Y quizá yo no me puedo abstraer de eso. Quizá yo soy paisa, así no me gustan muchas cosas de los paisas, pues estoy inmerso en esa cultura. Y yo recuerdo que cuando a nosotros no nos pueden decir muchas cosas porque nosotros tengo que reconocer que además somos entusiastas. Y cuando llegaron muchos de los maestros nuestros a hablarnos de promoción de la lectura a Medellín, nosotros nos entusiasmamos de tal manera, de tal modo, que creíamos que podíamos hacer un oficio. Y yo recuerdo que en un seminario inclusive nos dijeron, no, pero espere, estamos hablando de la promoción de la lectura y se puede hacer promoción de la lectura, pero ustedes no tienen por qué hacer un oficio de esto, porque es el bibliotecario, el educador, el editor,
pintor, el escritor. Es decir, la idea es que cada uno en sus profesiones promueva la lectura. Y yo no voy a decir quién, pero nos regañó públicamente en un seminario porque yo fui uno de los que le planteé, pero espere, se nos abren los ojos a los países, es que aquí puede haber un oficio, aquí puede haber una manera agradable de, además de ganarse la vida, de no morirse de hambre, de ser feliz. Y tengo que reconocer como anécdota de que cuando nos dejaron ese entusiasmo, nosotros fuimos más allá y no solo aceptamos que debíamos ser promotores de lectura como bibliotecólogos, como maestros, como todo eso, sino que creíamos que podíamos también hacer el oficio de promotores. Y fue así como en 1992 se firmó el primer contrato, donde ya no decía bibliotecario, sino promotor de la lectura de la Fundación Ratón Biblioteca, y simultáneamente con FENALCO Antioquia crea el área de fomento de la lectura con cargos de promotores de lectura. Entonces, lo cuento como anécdota porque creo que esto da cuenta también de una cultura en la que nos solemos mover para que las cosas también puedan funcionar o no funcionar o ser peligrosamente funcionales. Yo me avergüenzo de verdad de muchas cosas de los paisas, pero tengo que reconocer que en otras cosas podemos hacer este tipo de salidas y una persona como yo vivir en un área 17 años solo promoviendo la lectura, leyendo libros, contactando promotores, contactando escritores. Yo fui un hombre muy feliz, o sea, yo no tuve que catalogar libros, clasificar libros, etcétera, etcétera. No, hacía lo que un promotor de lectura le gusta hacer, leerle en voz alta a las otras personas y dar formación. Pero bueno, era eso lo que quería ampliar como anécdota de un país y una ciudad en particular. Maravilloso, porque creo que se van entretejiendo entre todos como varias aristas, ¿no? Algunos también han venido comentando en el chat precisamente pues sobre lo que cada uno ha venido compartiendo. Qué belleza, Yolandita, te dice Isabel Páñez de Ecuador, y Fernando Mora comenta que cree que la clave es cómo entender nuestro trabajo, entendiendo su dimensión política, entre el sentido que nos impulsa a propiciar una transformación personal, cultural y social, y el financiamiento por medio de políticas públicas subsidiarias, cortoplacistas y efectistas. Y te felicita, Fernando, por la opinión, digamos, que compartiste hace un ratico, y a la conversación también quisiera sumar que no hace mucho tiempo Yolanda y yo nos encontramos en un hotel. ¿Te acuerdas, Yolanda? Antes de la pandemia, sí. Y yo estaba trabajando con la Secretaría de Educación del distrito en un proyecto que no me hacía tan feliz. Lo cierto es que en esa ocasión Yolanda me dijo algo por el que yo siempre la he querido mucho y siempre la he admirado como mi maestra, como dice Luis Bernardo, máster de máster. Pero lo cierto es que ese día me quedó sonando tanto lo que me dijiste. ¿Tú te acuerdas, Yolanda? Y lo peor es que a veces me dicen, ay, lo que tú me dijiste ese día, y digo, no me acuerdo las palabras exactas, pero sí me acuerdo que te dije que tú ibas a estar en esto y que no tenías que quedarte donde estabas, más o menos, pues, de palabras más, palabras menos. Pero no me acuerdo, repítemelo para acordarme yo. Tú me dijiste, recuerda que Letra Viva es tu proyecto, es a lo que tú le apostaste vitalmente, y está bien que ahorita estés trabajando con la Secretaría de Educación, pero no descuides eso, que es lo único que en realidad tienes y lo único que en realidad te va a quedar, ¿no? Algo así me dijiste. Sí, en el largo plazo. Oye, me alegra haberte dado ese consejo. Que no se ganó de la Secretaría de Educación porque seguro perdieron, pues, mejor dicho, te perdieron y eso es muy importante, pero yo creo que sí, que hay proyectos que se sostienen en el tiempo, sobre todo, que hay obsesiones, cuando uno descubre una línea de trabajo que se vuelve una obsesión, eso es tuyo, eso nadie te lo va a quitar, es como la escritura, nadie te lo va a quitar, te sacan de un periódico, etcétera. Entonces, bueno, Lili, qué pena haberte interrumpido, pero... No, quería hacer ese comentario porque creo que ustedes han sido muy profundos y han abordado como diferentes perspectivas del asunto, pero yo quiero compartir como esa experiencia mía de, yo he sido sobre todo una viajera,
Si he tenido una profesión ha sido la de viajera y siendo viajera me convertí en promotora de lectura también, nos convertimos en promotores de lectura, pero lo cierto es que yo todo el tiempo me he caído y me he levantado, o sea, he tenido momentos de crisis, he tenido momentos de inestabilidad, los he tenido, no me ha faltado nunca el trabajo. Otra cosa es que te paguen bien por lo que haces, ¿cierto? Pero nunca me ha faltado el trabajo y sin embargo siempre he estado como entre la institucionalidad, que creo que eso es algo que no se ha abordado mucho y me parece importante abordarlo en esta conversación, lo que implica ser un promotor de lectura en un ámbito más institucional y tal vez también esta apuesta que muchos hemos tenido que va más allá de la promoción de lectura y es creer en la posibilidad de construir un propio proyecto y poderlo llevar a cabo, obvio, no solos, porque nunca llevamos a cabo un proyecto solo, siempre estamos tejiendo una red, una serie de relaciones alrededor de ese proyecto y eso es también una apuesta interesante para los promotores de lectura. ¿Sí? Entonces, eso era lo que quería plantear. Yo Dime. podría decir algo así rápido, y es que en lo institucional quisiera decir algo rápido, y es que yo tuve muchos años de institucionalidad y el sueño, es decir, cuando estás joven, de pronto quieres pertenecer a una institución poderosa y hacer parte de ese equipo, y yo tuve la fortuna de estar en un equipo esplendoroso con el doctor Ricardo Sierra, que nos dio alas y tuvimos mucha libertad, con Gloria Rodríguez, con Adriana Betancourt, con Tiger Álvarez, y armamos un team, como dirían los costeños, un team que te cagas. O sea, fue una cosa buenísima y pero los últimos años tengo que, y siempre estando allí, tengo que reconocer, es muy bueno estar en una institución poderosa, con recursos y altruista, pero no dejas de ser esa institución. Entonces tuve el sueño y lo cumplí estar allá, pero hubo un momento en que también tuve el sueño de ser libre y de decir lo que me diera la gana. Y hoy lo estoy cumpliendo. Es decir, hoy no le tengo que rendir pleitesía a nadie. Tú me invitas aquí y te tienes que arriesgar a que yo diga lo que me dé la gana. Yo no acepto censuras como las tuve que tener, autocensurarme institucionalmente, porque yo no podía decir todo lo que quería. Yo fui un tipo que tuve muchos años guardado como políticamente correcto, no usaba ni las redes para evitar problemas, para evitar tentaciones. Ustedes vieron que apenas hace un año y punta estoy metido en las redes y digo lo que me apetece, y así me equivoque, así, yo nunca miro si a la gente le gustó o no le gustó, yo pongo mi Twitter y me voy. De hecho, una vez Yolanda fue la que me llamó y me dijo, Luis, ver qué estás poniendo ahí, y hablamos, tuvimos una conversación muy bacana porque me estaban como medio señalando maluco. Y Yolanda, que tiene buenas fuentes, me dijo, Luis, ver en qué andas, y ya. Eso fue bonito, fue la primera vez que supe que podía pasar algo en las redes, pero igual no me iba a dejar, no me iba a cortar. Entonces, es bonito entender que si te vas a institucionalizar, es un periodo que vale la pena vivirlo también, porque hay instituciones que apuestan bonito a hacer cosas con la sociedad y con la gente. Y estar atento en qué momento vas quemando etapas. Yo no me arrepiento de eso, lo repito, y ustedes conocieron el trabajo de Regional de Antioquia, hicimos muchas cosas, pero también siento que a veces necesitamos estar libres. Entonces, un poco yo creo que Lili lo ha vivido picoteada, tin, 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 salta, brinca, entra, vuelve y sale. Yo hice tramos largos, estuve y me salí. Es un poco dos maneras distintas, pero más o menos también del tema institucional del que querías mostrar. Súper. Y Nini también nos comparte una opinión. Dice, esto más que un trabajo es un arte, está condensado en la maravilla de hacer que otros se internen en la lectura, gracias a nuestra bella y desinteresada tarea. Yo lo veo como el más bello acto de desprendimiento, así lo veo yo, es lo que opina Nini. Y Fernando Mora nos dice, comparto y también el ser conscientes de nuestro privilegio, volcándonos a que otras y otros tengan esa misma posibilidad que nosotros tuvimos, que eso es como siento yo, Fernando, y para todos, pues que es el principio de la mediación, ¿no? Es esa experiencia propia cuando sentimos el impulso de querer transmitirlo a otros, de vivirlo con otros, de compartirlo con otros, allí es donde surge el tema de la mediación y eso me parece poderoso, o sea, en realidad a eso es lo que nos dedicamos.
Siguiendo con la conversación, quisiera plantear... Yolanda iba a decir algo. Ay, Yolanda, te corté, disculpa. Bueno, no sé, como un eco en la conversación de Luis Bernardo, sí, y además me parece muy interesante el asunto político, porque la promoción de lectura es, yo creo, de los oficios o de los actos más profundamente políticos, y me parece muy bien que hayan planteado ese término, que hayan planteado el oficio en esos términos, porque yo creo que en el fondo la pregunta es ¿por qué necesitamos que cada persona desarrolle al máximo sus capacidades de leer la realidad, de leer el mundo y de participar en el mundo, de participar en lo público, en el discurso colectivo, que es lo público? Y por supuesto, ese es el discurso de la polis, es el discurso. ¿Qué es lo que simbólicamente tengo yo que decir a esto? Y nuestra sociedad esta particularmente está profundamente escindida entre los que tienen la palabra y los que no, entre los que tienen la posibilidad de participar en los asuntos de la polis. Luis Bernardo hablaba de Twitter, pero incluso cuando voy a votar, he leído cosas, he pensado cosas, he dicho cosas, he estado con otros, y esto tiene mucho que ver con lectura y con escritura. Yo creo que en el fondo, si uno se pone a pensar qué es lo que quiero que pase con la gente que lee cerca de mí, bueno, en mi caso, por ejemplo, qué quiero que pase con niños de 5 años o de 2 años, qué quiero que pase con las familias que están cerca, qué quiero que pase con los proyectos del ICBF, de la Fiesta de la Lectura, por decir algo. ¿Por qué queremos aportar a ser un país lector? Y entonces ahí necesariamente, así como hemos hablado del conflicto que puede haber entre la productividad económica y el oficio, digamos, de palabrero o de literato o de escritor, aquí también hay una disyuntiva, porque el oficio de la promoción de lectura, ya sea que estés en una biblioteca, que seas profe de un colegio, de una universidad o de un jardín infantil, en algún momento te va a plantear situaciones en que la palabra, tu palabra, va a estar en conflicto con la institucionalidad, como quiera que la llamemos. Entonces, casi como que se pone en tela de juicio, ¿yo por qué hago esto? Si lo que quiero es un país crítico, un país lector, y el que me paga quiere otra cosa. Suele suceder, puede suceder, seguirá sucediendo. Podríamos hablar, creo que todos los conferencistas, pero también ustedes que han tenido experiencias en lo público o en lo docente, de cuántas veces hemos entrado en conflicto simplemente por pensar y por expresar una palabra argumentada, un argumento con etapas. Y eso es, bueno, yo por ejemplo, pues esto es aleatorio, quizás no, y puede ayudar. Muchas veces he tenido que decidir si una columna que yo escribo en el periódico me va a cerrar las puertas de un proyecto. Me ha pasado con la fiesta de la... Me ha costado que un proyecto que es público, que es nacional, en el que creo, como la Fiesta de la Lectura, que me hayan sacado 1000 veces. El problema es que te sacan, pero te tienen que volver a llamar porque no todo el mundo puede hacer cosas. Entonces, ahí está también la paradoja. Tenemos una fuerza muy grande que es la fuerza de leer y escribir. Eso es, yo les recomiendo que lean a Rodari si no lo han leído. Cuando Rodari dice todos los usos de las palabras para todos, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Es eso lo que perseguimos, y eso es profundamente lesivo para los intereses de la institucionalidad. Tarde o temprano te vas a estrellar con la institucionalidad. Muchas veces en tu vida vas a tener que, pero al mismo tiempo
la gente empieza a valorar la palabra y la independencia. Creo que en eso, pues quería decir eso porque hablando con Luis Bernardo, de esa sensación de independencia que él siente y que a veces es, como que creo que las palabras y la calidad de los escritos tienen que ver con la calidad de la independencia que en algún momento puedas o no tener. Y eso se construye, no sucede de un día para otro, pero es importante que pensemos en todo eso porque sí, es bien complicado en este país. Todavía la gente no ha entendido que un intelectual, porque me gustaría pensar y que empezáramos a pensar en esos términos. Un promotor de lectura es un intelectual, es alguien que lleva una vida atravesada por las palabras y por los libros y por el pensamiento escrito. Y eso es pensar la vida de una manera. Siempre esa persona es incómoda. Y ahora, por ejemplo, que hay becas de ministerios de cultura, de Bogotá, de Medellín, de todo, ¿hasta qué punto se preserva la independencia de un pensamiento intelectual sobre a quién le dan la beca, a quién invitan, a quién no invitan? Es un tema del que nunca hemos hablado, me encanta poder hablar. Total, total. Cuando uno piensa en Yo quiero, Galia, sí, sigue. sí, resueno muchísimo con lo que acaba de decir Yolanda Reyes respecto al choque con la institucionalidad. Es algo que yo he experimentado profundamente y que ha tenido altos costos en mi vida, pero no me arrepiento de las batallas que he librado. Una de ellas pues, fue que yo fui parte del programa Leer en Familia y llevaba diarios de lectura muy juiciosos de procesos lectores con niños durante 2 años. Un trabajo absolutamente comprometido, amoroso, afectuoso con niños y familias. Y ahí tuve el choque con la institucionalidad cuando me dijeron que yo ya no iba a seguir en el programa y yo no entendí y que hice mal, ¿por qué? ¿Qué va a pasar con el proceso lector de Daniel Hormiga Cáceres, que ya estaba haciendo lectura inferencial de los libros álbum de Anthony Brown? ¿Qué va a pasar con los diarios de lectura? Ese día fue para mí uno de los días más dolorosos de mi vida. Fue una herida, pero de la cual surgió un libro, que fue mi segundo libro. O sea, porque yo dije, tengo que darle un lugar a esos diarios de lectura. Tengo que darle, la única manera de sanar mi herida es escribiendo ese libro, es escribiendo la historia de Daniel Hormiga Cáceres, de cómo pudo pasar primero de primaria gracias a los libros de Anthony Brown, gracias a los libros de Eric Carr, como la mamá Fidelín, después de unas semanas de incredulidad absoluta en la lectura, me dijo que, eso de la lectura como que sí sirve para algo, me dijo Fidelín. Y de ahí, de esa herida, surgió mi segundo libro, que es otra pelea institucional, porque porque fue mi tesis de maestría en educación en la Pontificia Universidad Javeriana, que es una institución total. Y pues no era una tesis clásica para una maestría en educación, para nada. Me miraban así como raro, ¿no? Como así, usted va a escribir un libro sobre su experiencia como mediadora de lectura, como tesis de maestría en educación. Sonó rarísimo, sonó como un ruido. Pero yo creo que los ruidos son importantes en la vida. Los ruidos despiertan, ¿no? Es clave. Y gracias a ese ruido, bueno, ese ruido lo escuchó Beatriz Elena Robledo de manera muy amorosa.
y ella fue la tutora de todo ese proceso de escritura. No tenía ya casi tiempo, pero me leía en las noches, a la madrugada, y me mandaba sus comentarios, que fueron para mí toda una formación como promotora de lectura. Y ese segundo libro fue para mí un sueño realizado, porque cada vez que yo daba un taller como promotora de lectura en el Banco de la República, en diversas sucursales, yo decía, yo quiero tener mi propio material para promocionar lo que estoy diciendo. O sea, porque yo también tengo un camino que puedo compartir con otros, pero no he escrito nada. Y quiero que este libro sea como una isla imaginaria que otros puedan llevarse a donde quieran. Y ese sueño se hizo realidad cuando se publicó el libro y lo diseñó La Silueta bellamente. Y cuando me encuentro con promotores de lectura que me dicen, me compré tu libro y para mí es fundamental y me ha ayudado muchísimo, siento una alegría enorme, porque creo que eso también es la promoción de lectura, es que si tú tienes una luz que iluminó tu propio camino, dale esa luz también a otro. Y ese otro le va a dar esa luz a otro. Y entonces vamos a hacer una ciudad llena de luces. Y eso para mí es la promoción de lectura, un ejercicio supremamente generoso, donde yo no me guardo mi saber, sino que estoy deseoso de regalarlo a otros. Y yo no me puedo quedar con él. Yo quiero, me encanta eso porque siempre he pensado que la promoción de la lectura es generosidad, pero quisiera agregar algo en relación con el tema político que me parece muy importante, y es que la labor del promotor de lectura es un universo, es un caleidoscopio tan interesante que los perfiles son muchos y por eso se necesita trabajar muy cooperativamente, porque las limitaciones de uno van terminando donde comienzan las fortalezas del otro. Y en el tema político a mí me parece interesante no solo pensar todo el planteamiento que nos pone Yolanda, que es en verdad una realidad, sino también aprovechar las fortalezas de otros para hacer práctico el tema también político. Porque lo que uno descubre cuando va avanzando en la promoción de la lectura, que pasa por la animación, que pasa por la formación, que pasa por la administración, descubre que llega un momento en que tenés que llegar a una actitud política, y esa actitud política ya no en el sentido de la conciencia de que estás promoviendo un derecho fundamental del ser humano como es la educación, que se da mediante la lectura, sino que también estás con la posibilidad de transformar las leyes que son injustas, y estás con la posibilidad de un Estado social de derecho, que por fortuna lo tenemos en Colombia, así no se aplique, pero por lo menos existe. Entonces está la posibilidad de hacer leyes que nos permitan crear los equipamientos, las condiciones para que nuestra labor funcione. Porque si queremos de verdad no solo ser felices con esta labor, sino comer con esta labor, no morirnos de hambre en esta labor, pues tenemos que crear las condiciones. Y todos los gremios lo hacen. Se asocian los médicos, se asocian los ingenieros. Si los ingenieros, los médicos, los arquitectos no hacen las leyes, se las hacen otros, como está pasando en Colombia, ¿cierto? Los banqueros han hecho sus leyes como les da la gana y nos han acomodado la situación digamos, a su lucro permanente. Entonces, mi recomendación es, tenemos que ser también actores políticos los que tengamos ese perfil y aprovecharlo. Hay que crear políticas públicas, pero no volvamos a hablar de planes, programas, que esos son perecederos y esos son cositas de gobierno, activismos de gobiernos, vitrinas gubernamentales. Por experiencia propia, cuando logramos crear una política pública, las cuestiones se transforman. Las políticas públicas no tienen, ese nombre pomposo no existe, realmente lo que existe son leyes, decretos, acuerdos, ordenanzas
Eso es lo que hay que hacer. Y esa es como la recomendación que yo quisiera plantear hoy en este diplomado tan bonito que termina, de gente que de verdad quiere transformar el mundo. Pues si lo vamos a transformar, tenemos que empezar a crear, trabajar bajo unas leyes. Hay unas muy bonitas que hay que hacer cumplir, ¿cierto? La ley 98 del libro es muy interesante, pero una ley o acuerdos municipales me parecen a mí muy importantes porque los acuerdos son en términos de políticas públicas, por ejemplo, de lectura y escritura y bibliotecas, son muy importantes porque ese acuerdo que se haga en el municipio bajo una reglamentación de decreto que tenga recursos y tenga personal, es el que va a poder conversar con una política pública nacional o con una política pública departamental, porque es muy chistoso, a veces nos hablan de políticas públicas nacionales, pero cuando bajan al municipio, ¿y quiénes son los ejecutores aquí? ¿Con quiénes converso? ¿Dónde están los observatorios de lectura? ¿Cierto? ¿Dónde están las grandes ejecuciones? ¿Dónde están los responsables? Entonces, mi es creación de políticas públicas municipales a través de comités interinstitucionales de promoción de lectura. Los comités interinstitucionales los conforman maestros, bibliotecarios, bibliotecas en concreto, a veces medios de comunicación que promueven la lectura, etcétera, etcétera. Y en Colombia hay un modelo que se consigue en internet, hay varias leyes, la 379, hay algunos decretos, por ejemplo, de Medellín están muy bien plasmados. Créannos que si no fuera por eso que hizo Medellín, en este momento esos parques, bibliotecas tan pomposos, no solo se estuvieran cayendo unas bibliotecas como la de España, sino que no estarían funcionando. O sea, no habría ni sueldo para bibliotecarios, no habría fiesta del libro y la cultura, porque eso hubiera sido la vitrina de un alcalde. Pero como tuvimos un alcalde interesante que fue Alonso Salazar. Ese es yo creo que ha sido el mejor alcalde que he conocido en mi vida, que nos llamó y nos invitó y nos enseñó a hacer políticas públicas, a trabajar, a gestionarlas. Eso ayudó a que en este momento, cuando la Biblioteca Nacional, cuando cualquier institución del mundo quiere conversar con Medellín, hay interlocutores sobre el tema de lectura y biblioteca. Pero no es porque yo quiera presumir por ser Medellín, yo no vivo orgulloso de eso. A mí me parece que Amazonas, Caquetá, La Guajira, todos necesitamos eso, todos. Y hay que ayudar en ese sentido. Estamos dispuestos en la ciudad de Medellín con el equipo a ayudarle a los compañeros que han venido de otras ciudades a decir, venga, ¿cómo trae una política pública? Es tan sencillo como empezar a trabajar con los concejales e irlas involucrando allí. Bueno, estoy alargando, pero por ahí es la idea. No, y está buenísimo, Luisbert, porque das pie precisamente a la siguiente pregunta, que son dos en una, y que van a ir entretejiendo precisamente la conversación con esta primera pregunta que ya abordamos, y es, ¿cuáles son los desafíos que en este momento tiene el campo de la promoción de lectura, y cuáles serían como los derroteros también en términos de la formación de los promotores de lectura? ¿Sí? ¿Cuáles serían como esos desafíos en Colombia, en América Latina? No nos vayamos más allá de eso, ¿cierto? En general, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? Y cuáles son las apuestas formativas que pudieran precisamente apuntar a promotores de lectura pues cada vez, digamos, más poderosos y que efectivamente puedan dar paso a llevar a cabo esos desafíos que cada uno de ustedes ve. No sé si quiera Galia, Yolanda, quien quiera comenzar con esta segunda parte, segunda y última, porque la idea es que hagamos como en una misma respuesta, las dos, en las dos preguntas la misma respuesta. Galia, yo creo. Te damos la palabra. Bueno, formación es una palabra muy importante, muy importante. A mí me parece que hace falta en Colombia que haya formación de la promoción en la lectura desde la institución universitaria. Creo que hay todavía grandes vacíos allí en general porque hace falta una comprensión más compleja también de qué es la literatura infantil y juvenil, quién es el promotor de lectura, para qué leemos, cuál es el sentido de la lectura. Porque sí, una biblioteca puede tener muchos libros,
y pueden llegar toneladas de libros a las bibliotecas de todo el país. Pero si no hay un promotor de lectura a cargo de esas bibliotecas donde llegan toneladas de libros, esos libros se pierden. No pasa nada. Porque se pierde lo que siempre ha dicho Yolanda Reyes, se pierde ese triángulo mágico de la lectura que es fundamental. Esa relación entre el mediador, el libro y la audiencia. Eso jamás se debe perder en la promoción de la lectura. Yo considero que ese triángulo es fundamental. Y pues creo, Liliana, que tú has aportado muchísimo en este campo. Por ejemplo, con este diplomado. Este tipo de espacios son maravillosos. Que hay diversidad de voces, diversidad de formaciones también, diversidad de puntos de vista. Y siempre creo que hay muchas maneras de leer y muchas maneras de escribir y muchas maneras de enseñar la lectura, no hay una sola. Y eso es lo que enriquece también la mediación de la lectura, la diversidad de perfiles. Y entre más redes podamos crear entre nosotros, mejor podemos hacer promoción de lectura. Yo creo que hace falta más redes, más asociaciones. A veces uno desconoce al otro y por eso no se asocia, simplemente por ignorancia, porque no sabe que allá puede haber otra persona que resuene con el trabajo de uno, o no sabe cómo asociarse. Ahí también, Luis Bernardo, haría falta formación, creo yo, para los promotores de lectura, formación en políticas públicas. Mucho hace falta esa formación para empoderarnos. Porque sí, definitivamente no podemos desligar la promoción de lectura para nada de las políticas públicas. Jamás, jamás. Es importantísimo lo que tú has dicho. También creo que se puede fortalecer muchísimo más al promotor de lectura como crítico literario. Eso me parece fundamental, que el promotor de lectura escriba su propia experiencia lectora, porque él tiene mucho que decir. Se ha encontrado con muchas comunidades en diversidad de lugares, pero a veces todas esas experiencias se pierden porque no las escribió el promotor y después se quedaron ahí en la transparencia, en la experiencia, en lo anecdótico, pero no hay un registro. Entonces creo que también hace falta formación en cómo registrar nuestras propias experiencias de mediación de lectura, cómo hacer un diario de lectura, cómo crear nuestra propia bitácora también de libros fundamentales, ¿no? Y cómo llevar un registro de esos libros también. Deberíamos volvernos reseñistas también, como tener un blog cada uno como de sus libros fundamentales para la mediación de la lectura. ¿Pasó? Sí, eso me parece fundamental. ¿Qué más había yo anotado por aquí? Y también hay autores que lo ubican uno muy bien en la promoción de la lectura. En mi caso, pues a mí me han ayudado mucho pues, Yolanda Reyes, me ha ayudado mucho Graciela Montes, Evelio Cabrejo Parra, para mí ha sido fundamental, fundamental. A mí me cambió la película de qué es leer cuando empecé a mirar lo de los 3 libros, y dije, ¿cómo así 3 libros? O sea, el libro interno psíquico,
el libro del mundo, el libro de la intersubjetividad. No te vas a caer, Roxana, por favor. Eso es el libro. Leer es también leer el mundo, leer es también leer un paisaje, leer es también leer el rostro del otro, la mirada del otro. Entonces yo creo que la promoción de lectura, entre más conectividades logre hacer con otros, con asociaciones, con críticos, con mediadores internacionales, encuentros, coloquios, congresos, todo eso nos enriquece enormemente, enormemente, porque en la promoción de lectura no hay competidores, todos estamos en el mismo río, en la misma barca. Es el mismo río, es el mismo río del lenguaje, todos estamos allí. Entonces necesitamos acompañarnos muy bien. Eso es lo que yo diría. Linda, Galia, hermosa. Me quedó así latiendo el corazón. No, pero linda. Es que siempre me gusta escucharte mucho, Galia. Tú eres una hacedora de palabras. Me encanta. Gracias. Esta fue una declaración pública. Yolanda o Luisber, ¿quién quiere continuar la conversación? A ver, Luis B. Yolanda, no te tocaba a ti. Pues no sé, yo te vi como levantar la mano, me No, parece. no, te estaba señalando que te tocaba a ti, que yo ya había hablado Ah, hacía ratito. ya. No, pues yo agradezco mucho a Galia porque creo que Galia acaba de, no sé, de plantear las cosas en unos términos muy bellos y también como de recoger aprendizajes y yo creo que es eso lo que tú dices del mismo río. Eh, es todo ese ámbito de las conexiones que me parece también que todos siempre podemos nombrar a los que hicieron algo que a nosotros nos dejó un eco y que ese eco tomamos. Y hablaste de los simposios, hablaste de los tiempos de encuentro que se mezclan también con los tiempos de soledad. Hablaste de algo que te agradezco mucho que lo hayas mencionado. Siempre que hablo del triángulo amoroso, pienso que en asuntos de lectura están por un lado los libros, por el otro lado quiénes son los lectores y por el otro lado ese trabajo con el mediador. Por el lado del libro siempre, digamos que lo más fácil aparentemente es que lleguen los libros a los lugares, que haya libros, todo esto que llamaríamos dotación. Incluso por otro lado también se facilita más llevar a los públicos a las bibliotecas, a los lectores escolares o universitarios o a la gente de las comunidades. Sin embargo, esta relación del triángulo, esa idea de que para unir esos vértices se necesita alguien en el medio. Y cuando digo alguien en el medio, pienso en alguien que pone los libros en un lugar, que selecciona los libros, que hace posibles esos encuentros. Y por lo general la plata se acaba ahí, para hablar en términos políticos y en términos públicos. Incluso hay ningún alcalde es reticente al proceso de dotación, ni siquiera la construcción de escenarios de lectura. Pero cuando llega el momento de decir, bueno, y el mediador, la formación de mediadores, y ahí todo el mundo dice, pero ya están los libros, ya está la biblioteca, ya están los ladrillos, ya están los niños, ya está todo. Entonces, quizás para cerrar, yo diría que en ese triángulo amoroso, yo ayudo a la gente también a pensar en eso cuando digo, pero ¿cómo miramos esto de la promoción de lectura? Y yo digo, mira el ámbito del libro, y creo que el ámbito del libro es qué libros, qué leer, por qué leer esto, cómo organizar, cómo proponer, cómo seleccionar, cómo ser lector y cómo conocer los acervos, por supuesto.
Conoce a tus lectores, que es el ámbito del lector, quiénes son, si son niños, qué es un niño, cómo se desarrolla un niño, qué diferencia, y yo creo que hay que saber de eso entre un pequeño o un lector universitario o un lector de una comunidad. Piensa quién es tu lector, y también el ámbito del mediador. Si no trabajas con ese que acerca los libros y que hace posible las relaciones de lectura, no compren más libros. Con los que tenemos ya es más que suficiente y sobran, porque si nadie los toca y si lo que hay que hacer es cuidar esos libros para que nadie los toque y no se pierdan y no se rompan, pues yo creo que con los libros que tenemos en este país no tendríamos que comprar un libro más. Entonces, ese trabajo con el mediador, esa idea de quién es un mediador, qué hace, por qué la relación es importante y qué persigue. Y añadiría algo, y en la medida en que los gobiernos municipales, en eso me suma Luis Bernardo con su llamado, y los gobiernos municipales tienen presupuestos para lectura, también me parece que sería muy importante en la formación, me parece que es un desafío, cómo se hacen proyectos intersectoriales. Y además, cómo se presenta un proyecto y cómo se hace viable un proyecto, porque es que a veces se pierde la plata porque la gente no sabe cómo presentar un proyecto. Cómo se presenta un proyecto y cómo hay una interlocución con lo público. Yo creo que una formación política en un sentido muy amplio, no en un sentido de proselitismo político, sino en un sentido del sentido, perdonen la redundancia, del sentido de lo público y la lectura, es algo que siento que nos falta en todo este trabajo, que tiene que ver con eso de las leyes, de cómo todos tenemos, digamos, las posibilidades de pensar esto como un derecho. Y si pensamos esto como un derecho, ¿qué podemos exigir al Estado para garantizar ese derecho? Y ahí me parece que está todo y que eso es bastante y que en Colombia no se hace. Siempre es como gracias por los libros, gracias por nombrar esto, gracias porque vas a ser, ¡ay, qué alcalde tan maravilloso! No, no. El derecho a la cultura, los derechos culturales, en eso me parece que hace falta mucha formación. Sí, bueno, pues de acuerdo total con ambas. ¿Qué puedo agregar yo? Pues básicamente, entonces que el desafío de la promoción de la lectura en Colombia serían tres. Sería uno relacionado con la creación de políticas públicas, que es supremamente importante. Otro relacionado con la, la asociatividad. Creo que debe haber una agremiación poderosa ya de los promotores de lectura. Y tres, con la formación. Las políticas públicas en el sentido de poder garantizar recursos a perpetuidad, respaldadas por planes que se van modernizando cada año, obviamente, y desde un sector intersectorial, valga la redundancia ahí en eso. Y en la formación, aparte pues de la agremiación, que eso de su verdad, que es claro que si no nos agremiamos, pues no tenemos conquistas, entonces dejamos ese segundo desafío que lo clarifiquen ustedes más aún. Y el tercero que ahí es la formación que yo he necesitado para ser un promotor de lectura más o menos competente, porque es que el promotor de lectura tiene varios perfiles. Si yo me voy a conformar con ser un animador a la lectura, de espacio cerrado, de 5x5, atendiendo chicos y tal, en espacios no convencionales, pues es mi decisión y requiere una formación muy centrada en hacerme, digamos, un avezado lector, especialmente en literatura. Pero si quiero ser un promotor de lectura más universal, donde le van apareciendo unos retos impresionantes, como tener una fundación, como tener un recitar, como tener unas relaciones con la alcaldía, como desarrollar políticas públicas,
como hacer formación a grandes públicos, etcétera. Entonces ya sí necesitamos una formación humanística, una formación social, una formación política que lo hemos hablado, la formación administrativa para poder sobrevivir, la tecnológica para podernos explayar. Es decir, en general se necesita una formación conceptual que requiere, digamos, ambientes de tipo académico y debe proliferar, obviamente, la discusión, el debate, la exploración. Debemos desarrollar proyectos, debemos aprender a utilizar un lenguaje que permita ser interpretado por militantes de la promoción de la lectura y la animación a la lectura. Por ejemplo, a mí la imagen que siempre se me viene a la cabeza es que a veces veo no solo a nosotros los promotores de lectura, sino a muchos intelectuales caminando por la superficie, como en una playa, muy contemplativos, y yo siento que a veces hay que ir como los topos, cavando en ideas hasta llegar al fondo y poderlas entender. Entonces, no todo en la promoción de la lectura es contemplación, se necesita también cavar, profundizar, ir al fondo. Siempre pongo el ejemplo de Caperucita Roja. Me dicen, ¿por qué te gusta Caperucita Roja? Porque quise cavar al fondo hasta tratar de entender a Caperucita Roja lo más posible. No me quería conformar con apreciarla en el bosque. Un poco es eso lo que pasa con la promoción de la lectura. Y para mí, además de todas estas discusiones que se van dando en ámbitos académicos de seminarios, congresos, universidades, debe ser una autoformación permanente. Somos autodidactas en la actualización de esos temas, pero para mí, en la literatura. Yo tengo una fe inmensa en los lectores de literatura. No sé por qué, yo soy consciente que leer libros documentales, informativos, referencias, periódicos, eso es verdad. Pero sé que la literatura te ayuda a llegar más a fondo a esos temas, te ayuda a comprenderlos, te ayuda a la sensatez. Entonces no concibo hoy promotores de lectura que solo lean 5 o 6 páginas de libros cortos o cuentos pequeños o formados solamente en libro álbum, con todo el respeto que se merece el libro álbum. Necesitamos también los lectores de obras juveniles, de obras de largo aliento, de obras literarias para adultos, para todos los públicos, porque es que se los dije yo creo que en este mismo curso, el promotor de lectura cuando deja la sesión de animación a la lectura no se convierte en otro ser, sigue siendo promotor de lectura, sentado en el Transmilenio sigue siendo un promotor de lectura, en casa sigue siendo un promotor de lectura, ante los compañeros de trabajo sigue siendo un promotor de lectura y ellos en algún momento nos van a requerir. Entonces digamos que esto yo lo decía hace muchos años, uy, entonces el promotor de lecturas va a ser un Superman. Yo, pues mira, a mí me tocó sin querer ir a estudiar, hacer una especialización de gestión pública para poderme defender, porque me estaban quitando los recursos en mi propia organización, los que sabían de recursos. Me tocó aprender estadísticas porque si no mostraba informes concretos, no me daban recursos. Me tocó aprender normas del ICONTEC, o sea, el promotor de lectura, si quiere trascender la animación y ayudarle un poco a la transformación más global, pues tiene que trabajar para esos mismos animadores. Y trabajar para esos mismos animadores es ser tan competente que pueda discutir con cualquier tema para conseguir los recursos que están necesarios. Un poco es eso lo que yo pensé cuando me lanzaste esta pregunta. Y dije, la pregunta que me han hecho hace muchos años, que no quiero ser pesado, quisiera ser más concreto, pero en verdad vuelvo y me doy cuenta que necesitamos una formación muy integral, muy de supermanes y no es difícil. A lo último se va haciendo agradable el tema, poder ser competente en varias disciplinas para hablar con alcaldes, concejales, abogados, etcétera. Es eso. Y especialmente poder hablar con literatos y con nuestros públicos sobre libros, que es lo más bello que hay. Y estoy viendo hace rato allí en María Flores una colección que a mí me formó, que es la Salvar Mundo de los Niños, y no me resisto a decirlo. Esa colección a mí me salvó la vida, especialmente Juan y la Mata de Aves. Está en Fábulas, creo, Fábulas. Qué lindo. Hago la cuña, perdón que interrumpa. Hay una señora que se va del país y la está vendiendo, entiendo que completa y creo que en buen estado, por si alguien la quiere tener. Liliana, por supuesto.
Entonces, Yo la ya, compré hace poco, algo así, con una oferta. ya compré la valija de fuego el año pasado. Preciosa, ponme en contacto con ella, por favor. Porque todos los libros los cogieron mis hijos y yo quiero volverla a rescatar porque hace parte de mi historia lectora también. No, eso es impresionante, me encanta. Luego hablamos de eso, María, y de otros asuntos que tenemos pendientes. Quería agregar un par de cositas relacionadas a lo que cada uno ha ido aportando y ahí, digamos, yo tengo digamos, unas apuestas, además, sumando a lo que ya Luis Bernardo, Galia y Yolanda han apuntado, y es una apuesta por un lado también por la creación de historias y de relatos. A mí me parece que también es fundamental que si bien formemos lectores, también formemos escritores, no tanto escritores de oficio, aunque también, pero sobre todo el derecho a la escritura y la manera en cómo podemos a través de la escritura, y no solo de la escritura, sino de otras formas del lenguaje, crear relatos y comenzar a incentivar mucho más la creación de esos relatos en contextos comunitarios y territoriales diversos, ¿no? Entonces a mí me parece fundamental fortalecer todo este asunto de la creación de relatos y la manera en cómo podemos valorar cada vez más también los textos que circulan en esas comunidades y que también son literatura, porque la literatura no solamente está en los libros, también está en las personas, sí, también circulan de otras formas, y creo que la apuesta precisamente a este diplomado, cuando decimos que tiene un enfoque comunitario y territorial, está puesta allí, ¿no? Como en identificar y reconocer y valorar esas otras formas de literatura y esas otras formas de la palabra, del lenguaje que circulan, y cómo podemos potenciar eso para que sean las comunidades, las personas, las que tengan el poder también de crear sus historias. Ellos mismos también tienen esos relatos para crear, para compartir y para circular a nivel local y también pues a otros niveles, digamos, mucho más globales. Por un lado eso, y por otro lado, creo que es muy importante apostar a algo que creo que pasa mucho en Colombia, en América Latina, y es el asunto de los espacios insólitos, que desde Letra Viva les llamamos no los llamamos no convencionales, sino insólitos, y es esta apuesta también por naturalizar las prácticas de lectura y de escritura y en general, digamos, de la circulación de la palabra en espacios donde convencionalmente no circulan este tipo, digamos, de prácticas. Entonces, una apuesta, digamos, muy fuerte. Creo yo que Colombia tiene una potencia muy particular, pero en general América Latina, de la manera en cómo también desarrollamos proyectos de promoción de lectura, en donde, por supuesto, es importante seguir fortaleciendo la biblioteca pública, a la biblioteca escolar. Hace un ratico Fernando Mora estaba diciendo, hay que hacer una ley para que efectivamente las bibliotecas escolares se fortalezcan en Colombia, que existan realmente en Colombia, pero también como el biblioburro, como la bibliocanoa, como los PPP, como el bibliocarrito, como todos los proyectos, palabras que acompañan, que lamentablemente es un proyecto que duró tanto tiempo subsidiado por empresa privada, pero ¿cómo es posible que ese proyecto no se haya convertido, o sea, no haya logrado unos recursos para que pudiera subsistir? Entonces, ese es el tipo de cosas que yo creo que también harían parte de esa apuesta, de esos retos que tenemos en el campo de la promoción de lectura y que por ende se convierten en retos de formación para los promotores de lectura. Lili, y tenemos que estar atentos a las ejecutorias de los compañeros que en el país trabajan sobre el tema. Por ejemplo, en este momento la ley de bibliotecas escolares ya pasó un debate en la Cámara de Representantes. Es una ley buenísima, usted la pueden consultar en internet, en la Gaceta Oficial. Está muy chévere, yo la estuve leyendo, está bien interesante, me describió y sentí mucho orgullo por lo que se ha hecho en el país, porque cuando estos muchachos de bibliotecas a la calle plantean una ley de esa, quiere decir que tienen una gran formación, producto de muchos de nosotros. Entonces, por favor, revisen esa ley de bibliotecas escolares que está en la Gaceta Oficial. Primer debate pasado ya en la Cámara, me parece un logro. ¿Tienes? Entonces, ¿No la compartes, Luisbert? Yo busco el enlace y se las comparto. Creo que ya yo la descargué también. Listo, yo te la comparto y tú la transfieres. Con todos Parece los interesante. vale, Perfecto. Listo, súper. No sé, ¿alguien quiere agregar algo más? De todas maneras, la idea es que ahorita abramos un poco los micrófonos también para que algunos estudiantes o que quienes quieran puedan como también interactuar un poco antes de que demos cierre a este conversatorio.
Sí, es hora de ellos, yo creo. Sí, sí, sí. Sí. Por aquí hay algunos comentarios de Amalia. No sé, Amalia, si quieres prender el micrófono y hacer directamente los comentarios. Igual invitar a Fernando y bueno, a los que quieran comentar en este momento algo alrededor de la conversación que se ha dado. Y bueno. Me late que Fernando tiene muy a la mano la ley de bibliotecas escolares. Ajá. Muy enterado. Gran trabajo de la gente de la Universidad de Antioquia y de Bibliotecas a la Calle, sí. Amalia, no sé si vas a, o Leo, creo que todos quienes trabajamos en el sector de la cultura, hay tan... Es que Zoom hizo un desastre ahí, perdón, porque es que el autocorrector de Zoom en mi computador es terrible. Bienvenida. Qué rico que... Hola. Pues con todo este debate del paro y demás, Luis Bernardo hace parte de un grupo que hicimos con los autores de LIG, en donde estamos mirando la parte como política del asunto y nos damos cuenta que hay un vacío brutal como en la parte profesional, en el conocimiento sobre las leyes, la parte tributaria, la parte administrativa, sobre cómo funciona nuestro gobierno y nuestro país. Y ese vacío está por todos lados y si nosotros los que somos los autores lo sentimos, no nos podemos imaginar cómo será en otros lugares de la cadena del libro. Entonces sí, es algo muy importante que hay que poner atención, ¿no? La necesidad que tenemos de educación en esos temas específicos para saber hacer un proyecto, para saber con quién hablar, para saber cómo pasar algo, para saber qué derechos tenemos, cómo se respetan y demás, ¿no? Hay que ir como hilando fino, no solo contemplando, como decía Luis Bernardo. Claro, Amalia, me haces caer en la cuenta. Mira todo lo que nos va a pasar. Crear leyes donde hay vacíos. Estar atentos a las que están creando otros para ayudarlas e impulsar. Y ahora me haces caer en la cuenta de una tercera cosa. Vigilar las que quieren tumbar. Porque mira que lo que está haciendo este gobierno es atentando contra la ley 98, ley del libro, sobrepasándose hasta por la Constitución Política de Colombia. Entonces, miren toda la tarea que tenemos nosotros de vigilancia. Sí, me hago entender. Que como lo plantea Yolanda, somos seres políticos. Y como somos políticos, nuestra labor es una labor política. No es solo hacer nuestra labor, sino vigilarla y apoyar a los que ayudan a que la labor de nosotros sea muy grande. Miren, hacer leyes, vigilar que no las deroguen, que no las malformen. Y tercero, estar atentos a las que otros compañeros ya tienen en curso, en este caso la ley de bibliotecas, que el debate en la Cámara de Representantes. Total, hacer esa labor de veeduría es fundamental para que no pasen, o sea, lo poco conquistado se vaya al piso, porque es que eso es lo complicado, ¿no? Francisco levantó la mano. Francisco, ¿tienes la palabra? Sí, buenas noches para todos y todas. Muchas gracias. Pues sí, me parece esencial el tema de esta noche, de la promoción de la lectura. Yo como docente, pues he visto que pues, el gobierno tiene muchos aciertos también con la colección Leer es mi cuento, que ha llevado a todas las bibliotecas escolares, pero ahorita pues desafortunadamente por la pandemia